es un jardín botánico de Marrakech, Marruecos. Fue diseñado por el artista expatriado francés Jacques Majorelle en 1924 durante el periodo colonial, en el cual Marruecos estuvo administrado por Francia. En 1919, el pintor francés Jacques Majorelle se instala en la Medina de Marrakech, del que cae enamorado de las luces, de los colores, de los olores, de los ruidos, de la arquitectura y de los habitantes del Zuco y de la Casbah. En 1922 compra una finca de palmeras en el borde del Palmeral de Marrakech. Enamorado de botánica, crea su jardín botánico establecida de una vegetación exuberante donde anidan cientos de pájaros. Este jardín es una obra de arte viva en movimiento, compuesto de plantas exóticas y especies raras de las que trajo de sus viajes por todo el mundo. En 1937, el artista crea un color azul de ultramar, a la vez intenso y claro, el azul Majorelle, con el que pinta las paredes de su chalet, luego todo el jardín para hacer un cuadro vivo que abre al público en 1947. A raíz de un accidente de coche, Majorelle se retira a París, donde desaparece en 1962. El jardín se queda entonces en abandono. El jardín da cobijo a más de 15 especies de pájaros que se pueden encontrar solamente en el área del norte de África. En un principio los jardines sirvieron al pintor como fuente de inspiración, pero en 1947 se abrieron al público en general. Desde 1980, los jardines Majorelle son propiedad de Yves Saint Laurent. Jacques Majorelle, pintor francés, hijo de un famoso diseñador de muebles, llega a Marrakech en el año de 1917. Fascinado con la ciudad, 6 años después compra un terreno en lo que en ese entonces era Palmerales a las afueras. Construye ahí su casa principal y luego construye también en 1931 lo que fue su taller principal. Amante de los viajes y la botánica, Majorelle se dedica a traer las más diversas plantas de los 5 continentes, como cactus, jazmines, mambúes, entre otras plantas más. Comienzan a tomarse el jardín y a crear una fantasía exuberante. La armonía de colores y forma es orquestada por Majorelle, tal como si fuera una de sus pinturas. Debido a problemas económicos y al alto costo de mantenimiento, Majorelle decide abrir el jardín al público en 1947. Por esta razón, Yves Saint Laurent y Pierre Bergert lo visitan en su primer viaje a Marrakech en 1966. En 1980 la casa se encontraba en muy mal estado, el jardín abandonado, impidiendo su venta para construir un hotel. La pareja compra la propiedad para conservar el legado y el valoroso trabajo de amor de Jacques Majorelle. Restauran el lugar con la ayuda del decorador Bill Willis y sumaron nuevas especies al jardín. Los jardines Majorelle son los jardines bastante grandes, con multitud de plantas distintas. Las plantas están divididas en cactus, palmeras, mambú, plantas de jardín y plantas acuáticas. Al día de hoy, el lugar recibe miles de visitas mensuales y está mantenido en perfecto estado. Pasear por sus jardines es una experiencia sublime. Los pasillos de bambú llenan de sombra, los pájaros cantan, las flores del loto se abren y las fuentes refrescan. Y por sobre todo ese color azul alucinante, hoy llamado azul Majorelle, que al contrastar con el verde de la vegetación produce un sentimiento sobreacogedor.
Es un lugar impredecible, una verdadera obra de arte cuya creación demora toda una vida y una constante atención. Gracias a Yves por dejarla cuidada y abierta para todo el que quiera empaparse del verdadero amor a la belleza. Si vienes a Marrakech y quieres visitar los jardines Majorelli, de octubre a abril los jardines abren sus puertas de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. De mayo a septiembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y si vienes en la temporada del Ramadán, los jardines abren sus puertas de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El costo para visitar los jardines es de 70 dirhams, que vienen siendo como $6.80 en dólares. También dentro de los jardines encontrarás un museo de arte islámico por 30 dirhams, que vienen siendo como $2.90 de dólares. Menores de 12 años entran gratuitamente en ambos espacios. En la parte de abajo te estaré poniendo la dirección exacta de los jardines Majorelli y su número de teléfono por si deseas comprar los tickets por adelantado, pero te aconsejo que mejor los compres en persona en la puerta. Si os gusta el arte islámico, en los jardines podréis visitar un pequeño museo. El Museo Berber es un pequeño museo sobre la cultura marroquí bereber dentro del jardín. Allí encontrarás una colección de objetos bereberes de diferentes regiones de Marruecos, desde las montañas hasta el Sahara. El museo muestra más de 600 objetos. Es un panorama convincente sobre la cultura bereber en Marruecos.
mapas, textos explicativos en inglés, francés y árabe, fotografías, películas de archivo y documentos audiovisuales diseñados especialmente para el museo, para guiar a los visitantes durante su paseo. La biblioteca del museo contiene una colección de libros de referencias sobre la cultura bereber. Y al final del recorrido del museo encontrarás una tienda donde puedes traer toda clase de recuerdo a casa, desde un recuerdo del Jardín Majorelli como también del museo. Y también hay que recordar que los Jardines Majorelli son un patrimonio de la UNESCO. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video, te lo agradezco de todo corazón. Y bueno, dale like a este video, suscríbete si no te has suscrito y sígueme en mis redes sociales, me gustaría saludarte en ellas. Muchas gracias de corazón y nos vemos en un próximo video. Claro que sí, vámonos.